Muy buenas, queridos hermanos y amigos. Hoy es el sábado del Señor, el Santo Sábado. Por eso, en el nombre del Señor, les deseo un feliz día de Santo Sábado. Disfrutemos de este maravilloso día donde el Señor nos recuerda que Él es el Creador, el Redentor, el Dador de la vida, aunque muchos no sepamos reconocerlo como es debido. Quiero compartir un precioso mensaje que se titula Preparaos, preparaos, preparaos. Y el texto base para ello está en el libro de Isaías capítulo 34, versículo 1 que dice: Acercaos, naciones, juntaos para oír. Y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellos. Los destruirá y los entregará al matadero. Es un mensaje fuerte de la palabra de Dios, pero por eso Dios te dice: venid a mí. Cuando no estamos de parte de Dios, entonces estamos en contra de Dios. Y por eso el mensaje de hoy, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial, es: preparaos, preparaos, preparaos. El Señor no quiere destruirte, quiere darte la salvación. Por eso debemos escuchar lo que Dios te dice en su palabra. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, es un privilegio que tú permitas a este humilde servidor, lleno de defectos, compartir esta verdad santa. Por eso, reconociendo que sin ti nada se puede hacer, acudo al trono de la gracia, confiando en los méritos de Jesús, implorando la bendición, primero que todo, por el mensaje, que sea con tu bendición y aprobación, y dirigido por tu Santo Espíritu a través de este humilde servidor tuyo. Bendice a la persona que lo va a escuchar y que sea de gran bendición, porque el tiempo apremia y vienen tiempos difíciles. Pero tú prometes en tu palabra que tú eres nuestro castillo fuerte, nuestra roca eterna, nuestro gran pastor que cuida y protege y defiende a tus fieles. Por eso, Señor, te alabo y te doy gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Preparaos, preparaos, preparaos. Que abras los ojos a los gentiles, para que se conviertan de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, dice Jesús, y herencia entre los santificados. Este mensaje lo encontramos en Hechos 26, 18. Estas son palabras del apóstol Pablo, que recibió el mandato divino de predicar el mensaje a los gentiles. Entre ellos, tú y yo, porque es el mensaje para el tiempo del fin. El apóstol Pablo nos habla, inspirado por el Espíritu Santo, a través del Sagrado Libro. El único mensaje que lleva al cielo. Arrepentimiento de corazón. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 47. Este fue el mensaje que recibieron los discípulos de Jesucristo antes de irse al cielo. Id y proclamad este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquellos hombres lo hicieron con toda integridad, con todo celo, con todo fervor. Y a nosotros nos corresponde también compartir ese mensaje. Claro, si hemos hecho un pacto con el divino Maestro, con el dador de la vida, entregándole su vida a través del bautismo y obedeciendo sus santos preceptos y guardando el Santo Sábado como Él manda en su palabra. Pero, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Dirá la gente. ¿De qué? Si yo soy buena persona. Pues la Biblia dice que en este mundo no hay bueno nadie, solamente uno, y es Dios. Pues no solo de
haber hecho lo malo debemos arrepentirnos, sino de haber dejado de hacer lo bueno. Ahí está el detalle. Muchas veces decimos, ¿de qué tengo que arrepentirme si soy yo buena persona? Pero nosotros, muchas veces, la negligencia nos lleva como cristianos a dejar de hacer lo que debemos hacer. Predicar el mensaje de salvación, llevar el evangelio, las buenas nuevas a otras personas que no lo tienen, ser mensajeros de esperanza. Porque el mundo está necesitado de un mensaje de esperanza, mensaje de fe, porque el mundo está mal, está de capa caída. Pero ¿y perdón de qué? El pecado es transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17. Muchas veces nosotros nos creemos que no hacemos nada malo. Pero ¿cuántas veces vemos una persona tal vez con una necesidad? Hay de muchas formas de dejar de hacer lo bueno. Dios siempre estuvo haciendo el bien. Jesús siempre estuvo haciendo el bien. Nosotros muchas veces pecamos. Yo me equivoco también en eso. Vemos a personas necesitadas en la calle y no somos capaces de acercarnos a llevarle tal vez una voz de aliento, una palabra de ánimo. Somos negligentes. Conocemos qué es lo bueno, pero no lo hacemos. Y en eso también pecamos. El verdadero arrepentimiento es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. Patriarcas y Profetas, página 600. El arrepentimiento es un don de Cristo, como lo es el perdón. Y no solo se lo puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Todos son dones de Dios. Y Dios conoce las intenciones del corazón. Solamente Él, y gracias a Dios que Él conoce las intenciones del corazón. Que nadie más tiene esa facultad. Solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conocen las intenciones del corazón. Por eso no debemos dejarnos de atribular por los oprobios o las burlas o las broncas entre las personas y aún entre nosotros mismos, porque deshonraríamos a Dios. Porque si tú estás haciendo el bien, no tienes por qué sentir ningún temor, porque el amor echa fuera el temor, porque Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto está diciendo que Jesús amó a todo el mundo. Dios, a través de Cristo, quiso reconciliar a todo el mundo con Él. Pero ¿cuántos verdaderamente aceptan ese sacrificio, esa muerte sustitutoria? Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y por todos aquellos que lo aceptan como Salvador y Señor. Y entonces ahí sí se hace realidad que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si no cree, no puede tener la vida eterna, porque el que cree obedece por fe los mandamientos de Dios, por amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Juan 13:15 dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 5:30 dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me envió. Y Él nos dejó un gran ejemplo, obediencia, siendo íntegro a la palabra de Dios, a sus mandamientos. ¿El tiempo ha cambiado el mensaje de Dios? Para muchos parece que sí, pero la mensajera del Señor dice, no tiene por qué haber cambiado. El mensaje es el mismo ayer, hoy y por la eternidad, porque Dios no cambia. Y lo que Dios ha dejado escrito en su palabra
es eterno porque su palabra es eterna, como su autor. Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Jesús, empezando su ministerio, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Los 12 discípulos dijeron, y saliendo predicaban que los hombres se arrepientan. Marcos 4:12. El gran apóstol dijo, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. El cristianismo actual no sigue las indicaciones que Jesús le marcó a Pablo. Así está escrito. Solamente estoy compartiendo algo que está escrito, tanto en la palabra de Dios como en el Espíritu y Profecía. Dios no ha cambiado sus propósitos para con nosotros. Tampoco ha cambiado su palabra. Si Él dice que el sábado es su día santo, pues así debe ser. Que debemos ser mensajeros de esperanza también. Que debemos seguir el ejemplo de Jesús. Sí, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Se preocupaba por las almas que están por perecer, que estaban enfermas, tanto mental como espiritualmente, y les llevaba el mensaje refrigerante, como a la samaritana, como a Nicodemo. A tantos, Él se preocupaba porque eran pobres almas que andaban como ovejas sin pastor. Y Él, como el buen pastor, les llevaba el mensaje de salvación. Vuelvo y leo, el cristianismo actual no sigue las indicaciones que Jesús le marcó a Pablo. En cambio, lo que hace es predicar el evangelio de Papá Noel, paz, prosperidad, Dios es amor y la felicidad. El evangelio de la prosperidad. Y luego para el cielo, como si aquí no tuviéramos algo que hacer. La gente se adhiere a una iglesia como si fuera un club social. No hay dolor por el pecado, no hay confesión, no hay arrepentimiento y no hay conversión. El resultado es que las iglesias se llenan de personas no convertidas, a las que se les ha hecho creer que el simple hecho de aceptar una verdad de forma intelectual les da derecho a la herencia celestial. No se le hace entender a la gente la necesidad de un Salvador porque no se sienten perdidos. O sea, y Elena de White en esto también es muy categórica, dice, Dios no quiere inconversos en su pueblo. Es mejor poquitos bien adoctrinados que un montón de inconversos con llenos de cosas mundanas dentro de la iglesia. Dios no quiere cantidad, quiere calidad, íntegros, fieles, leales, fieles como el acero, obedientes a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos, observando la verdad del sábado, teniendo siempre en cuenta que estamos en un periodo de investigación y Dios nos va a sellar si somos fieles y leales a estos principios. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Porque en este mundo todos estamos pecando, sí, eso es verdad, pero Dios dice, bástate mi gracia. Dios promete ese don maravilloso de la gracia divina y el poder para vencer. Cuando lo hacemos de corazón, nos acercamos buscándole, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras malas obras, de nuestros malos actos. Alguno dirá, y es que este hombre es un santo que está predicando esas cosas. Esto está en la Biblia. Y no me considero un santo, soy un pecador. Estoy en la lucha. Pero la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Apocalipsis 2:10. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe que hay luchas. Incluso entre los mismos profesos cristianos. Hay luchas. Porque cada uno quiere ser superior al otro. Y no se trata de conocimiento, se trata de obediencia, de comunión, relación con Dios, con el dador de la vida. A través del estudio de la palabra de Dios y la oración y la testificación. No se le da a la gente el verdadero evangelio. Piensan que por estar registrados en el libro de la iglesia ya tienen el cielo ganado. Y no se trata de eso, la iglesia nos salva, se salva la comunión y la relación con Cristo Jesús y que nuestros nombres, mi nombre, permanezca en el libro de la vida si hago la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Qué bueno poder decir en aquel día, cuando ya llegue la hora del tiempo del fin, en Juan 19:30 dijo el Divino Maestro, vámonos de aquí, que ahí viene el enemigo, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ese es el propósito del cielo, de Jesús, del Padre, del Hijo, de limpiar nuestra mente, porque el problema está aquí, en la mente, está muy contaminada por las cosas de este mundo, y Dios quiere limpiarnos, purificarnos, y eso está en la Biblia también. Eso está en un libro que se llama Libro de Ezequiel, capítulo 36. Allí está ese mensaje donde Dios promete limpieza, purificación de nuestra mente, nuestro corazón, porque la mente está muy contaminada por las costumbres de este mundo. Dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Él hace eso. Pero recordemos que en Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye, porque no solamente oír, hay que ir a abrir la puerta y dejar de entrar al mensajero celestial que trae buenas nuevas para ti, como lo ha hecho conmigo. Buenas nuevas de salvación. Déjame entrar. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando dejamos de entrar a Jesús, a nuestra vida, al mensajero celestial, él transforma nuestra vida. De las tristezas a la alegría, de la incredulidad a la fe creyente, transforma nuestro carácter, nuestra mente, la limpia, la purifica. Pero debemos permitir que necesitamos de un Salvador, de alguien que me haga sentir que soy importante. Nosotros no nos queremos ni nosotros mismos, pero Cristo Jesús te ama a ti y me ama a mí y ama a todos aquellos que lo aceptan como Salvador y Señor. El Divino Maestro nunca condescendió a pronunciar algo cómico. Esto es muy importante. El Divino Maestro nunca condescendió a pronunciar algo cómico con el fin de llamar la atención del público. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, no para testimoniar de que estuve allí, que estuve allá, que me monté en un barco, que estuve no sé dónde, haciendo el camino de no sé qué. No. El púlpito en el día sábado es para dar testimonio de Jesucristo y de su vida consagrada para salvarte a ti y salvarme a mí. Nunca hizo algo para atraer la atención del público hacia él. Él mostraba el amor del Padre ante aquellos que lo rodeaban. Esto se encuentra en un libro que se llama La Voz, su educación y su correcto uso. Página 117. La práctica de relatar anécdotas o incidentes que creen risa o dejen un pensamiento pueril en la mente de las personas es severamente censurable. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que predicamos como un escrito está, a la ley y al testimonio. Eso lo encontramos en una revista de Elena de Hoy que se llama Review and Herald, 8 de agosto de 1878. Dice ella,
Mi corazón se llena de angustia cuando pienso en los mensajes tibios que se dan algunos de nuestros ministros, líderes, llámense pastores, ancianos, líderes que tienen a cargo grandes responsabilidades dentro del pueblo de Dios. Mensajes tibios. Eso le dolía el corazón de la mensajera del Señor. Cuando llevan un mensaje de vida o muerte, debiéramos de predicar un mensaje de vida o muerte, lo que está pasando hoy en día. La vida ahora no vale un centavo. La gente está perdiendo la vida. O si no, miremos las guerras, los desastres que están ocurriendo en el mundo. Y nosotros haciéndolo de Jonás, con la verdad de almohada, porque no queremos trabajar, nos da miedo salir al mundo a compartir el mensaje de verdad. Todo lo queremos suavecito. Mientras que el Divino Maestro caminaba todo el día. Hoy tenemos todas las comodidades habidas y por haber para compartir el mensaje, pero lo tenemos, pero somos orgullosos con el mensaje. No lo queremos compartir. Es que ese mensaje es tan fuerte, causa mucho dolor. Pues hermano, la iglesia no es para entretener a nadie, para entretener hasta el mundo. La iglesia es para predicar el mensaje de la verdad presente, de que Cristo viene pronto y que debemos prepararnos. Y si quieres un mensaje de amor, de mucho bagaje, pues para eso está el mundo. Al menos eso es lo que yo entiendo. La Biblia nos llama la atención: arrepentíos, arrepentíos, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene, prepárate para el encuentro maravilloso con tu Señor. Y la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice: para que no sea avergonzado de tu esperanza, debes prepararte para el cielo. Porque al cielo solamente vamos a ir con el carácter de Cristo Jesús y la vestimenta que Él nos da, que es su justicia. La justicia nuestra son como trapos de inmundicia, dice el libro de Isaías 64:6. Pero hay muchos que quieren ir al cielo con su propia justicia. Llevan mensajes, debemos de predicar el mensaje que debe mover las conciencias, porque es un mensaje de vida o muerte. Los ministros están dormidos. Los miembros laicos también. Y los miembros de la iglesia también, porque están esperando que les lleven el mensaje así, servidito, molidito a la casa. Hermano, hermana, tienes una Biblia, léela, léela, es palabra de Dios. Un hombre, yo te puedo engañar, los hombres te podemos engañar, pero la palabra de Dios va directo al corazón, no te engaña, porque es una espada de doble filo. Parte lo más profundo de nuestro ser y conoce las intenciones del corazón, discierne los pensamientos. Entonces no esperes que diga: es que a mí nadie me trae el mensaje, es que ese pastor, ese anciano. Hermano, hermana, usted tiene Biblia, léala, ore a Dios, pida a Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice que si no entiendes, pida a Dios sabiduría, porque Él está resuelto, decidido a dártela en abundancia. Y no dudes, cree lo que Dios te lo dará y te lo va a dar. Te lo va a dar. Y el mundo perece en el pecado. Dios ayuda a su pueblo a despertarse, a andar y obrar como hombres y mujeres que están en el umbral del mundo eterno. Pronto, una terrible sorpresa sobrecogerá a los habitantes de este mundo. Cristo vendrá repentinamente, con poder y grande gloria. Entonces no habrá tiempo para prepararse para recibirlo. Ahora es el tiempo en que hemos de dar el mensaje de advertencia. Hoy. ¿Y cuál es el mensaje de advertencia? Esto que acabo de leer está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 220. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? Pues está en el libro de Apocalipsis 14:6. Vamos un momentico allí. Libro de Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 dice lo siguiente, la palabra del Señor. Si prestamos atención al primer mensaje,
de los otros nos libramos automáticamente, porque dice así: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, o sea, a todo mundo, hasta los indios tienen derecho a escuchar este mensaje, a los analfabetas, todos, hasta los locos tienen derecho de escuchar este mensaje. Y dice en versículo 7, temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios es reverenciarlo, reconocerlo como el Dios viviente, el Dios creador, el Dios redentor, el que hizo todo lo que hay en este mundo. Y reverenciarlo, darle la honra y la gloria. ¿Cómo es darle la honra y la gloria a Dios? Reconociendo de que todo lo ha creado Él y que existimos por su gracia, porque tiene misericordia de nosotros. ¿Y cómo hacemos eso para demostrarle que le amamos y todo eso? Acudiendo cada día a Él, buscando de su gracia, de su sabiduría, de su entendimiento, de la unción del Espíritu Santo, en mi diario vivir, para que Él me guíe a toda verdad, y guardando sus mandamientos, y entre ellos el santo sábado, porque sigue siendo vigente. Eso no fue clavado en la cruz, eso es otra historia por ahí aparte. Dios dice que es su día santo, y Él promete grandes bendiciones cuando lo guardamos de corazón, con toda integridad. Porque Él discierne los pensamientos del corazón, entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es el que merece la verdadera adoración. Ni el hombre, ni las estatuas, ni los equipos de fútbol, ni las Fórmula 1, ni las motos. El que merece toda nuestra atención, toda nuestra devoción, se llama Cristo Jesús. Y Él lo dejó bien claro en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordad que yo soy el Señor del sábado. Y ejemplos he dado. En el libro de Lucas y Marcos dice que Él pasaba muchas veces toda la noche orando en comunión con su Padre, muy de mañana, a la cuarta vigilia o al amanecer. La pregunta que yo te quiero hacer, mi querido que me escucha: ¿cuánto tiempo pasas tú en oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de la palabra de Dios? Es que esto no se trata de decir creo, no, se trata de relación, comunión. Una verdadera relación con Dios a través del estudio de la palabra y la oración y testificando. Aquí viene una historia muy importante. Vamos a hablar de Nadab y Abiú, porque muchos hoy en la iglesia están metiendo fuego extraño en la casa de Dios, en el púlpito. Fuego extraño. Y eso no es un invento de este servidor. Vamos un momentico al libro de Levítico capítulo 10. Y verá lo que hay allí. Dios ya dijo en su palabra qué es lo que quiere que hagamos. Predicar la palabra. Viviendo por un escrito está. Nadab y Abiú. Estos eran los hijos de Aarón, del sumo sacerdote en los tiempos hebreos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. O sea, Dios marca cómo debemos adorarlo, qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. No como a mí me parece, es que yo creo que el sábado lo debemos de guardar así, es que tal vez Dios es muy exigente. No. Dios dijo de puesta a puesta. Pero muchas veces vamos a la iglesia a las 10:30, 11 de la mañana, y a la 1, corriendito, a hacer compras, a hacer negocios para un partido de fútbol. Ya veremos ahorita que llega el mundial. A ver cuántos dejan de ir a la iglesia por ir a un partido de fútbol, de su selección favorita. Lo siento, pero estamos en un tiempo donde hay que decir la verdad. Y la verdad está escrita en la palabra de Dios. No me estoy inventando nada, por eso doy los textos bíblicos. Léelo. Hay un principio bíblico maravilloso en Hechos 17:11, dice: los bereanos eran más sabios que los de Tesalónica. No solamente escuchaban, sino que escudriñaban el libro sagrado a ver si lo que habían escuchado era verdad o era mentira.
Primera de Juan 4:1 dice, probad los espíritus. Si usted no conoce la Biblia, ¿cómo va a probar si el mensaje es bueno o es malo? Si es verdad o es mentira. Para ello tienes que saber, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Cristo. Y ellas son las que dan testimonio de Él, del hombre del Calvario. Entonces, ahí radica si sabemos si el verdad es correcto o no. Juego extraño en la iglesia. Juego extraño. Que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. O sea, no tenía nada que decir. Silencio total, porque se estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él ya había dicho específicamente cómo debían acercarse a rendir el tributo, como el servicio de sacerdotes. Más de uno dirá, pero bueno, hoy todo el mundo predica lo que quiere en la iglesia, van vestidos como se les antoja, dicen palabras feas en la iglesia, hay mucha mundanidad en la iglesia. Bueno, pero ¿y tú cómo vives ese cristianismo? ¿Tú cómo vives tu fe? Porque no se trata del montón, sino ¿cómo vives tú? ¿Das ejemplo tú? ¿Eres una persona amable, cordial, simpática? ¿Eres amable con las personas que llegan a la iglesia? ¿Eres amable con tu hermano, con tu hermana? ¿Lo miras con simpatía o vas así con un espíritu arrogante? ¡Ay, qué pereza! Me lo encontré aquí No, es cómo vives tú ese evangelio. ¿Cómo lo vives? Es cómo lo vives, no cómo lo vive otro, es cómo lo vives tú. Y lo demás déjaselo al Señor, porque Él es el que conoce las intenciones del corazón y sabe quién verdaderamente le está adorando de verdad o de mentiras, porque Jesús lo dijo muy claro. Y los fariseos no iban por deleitarse en la enseñanza de Jesús, iban a mirar qué decía para hacerle tropiezo. Por eso Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. Ustedes se acercan a mí, pero vuestro corazón, vuestro pensamiento está lejos de mí. Muchos hoy en la iglesia queremos vivir como a mí me parece. Yo con tal de que venga a la iglesia, así sean 2 horitas en el sábado, ya con eso estoy largo, ya lo doy por hecho que estoy adorando a Dios. Eso no es así. Por eso el Señor nos dice, examínate a ti mismo, escudriña tu corazón, probaos si estáis en la fe, si Cristo mora en ti, o sois reprobados. 2 Corintios 13:5. El pastor o laico está usando juego extraño en la iglesia cuando mezcla la presentación de relatos con sus discursos. Tenéis hombres de toda clase de intelecto a los cuales hacer frente, y cuando tratáis con la sagrada palabra debéis manifestar fervor, reverencia y respeto. No se produzca sobre la mente alguna impresión de que sois oradores vulgares y superficiales. Erradicad los cuentos de vuestros discursos. Predicad la palabra de Dios. Habríais tenido más gavillas para el maestro si hubierais predicado la palabra constantemente. La palabra es la que debe ser predicada, no las historietas y los cuentos para hacer reír a los hermanos de iglesia, porque eso no mueve la conciencia, solamente crea expectación. Poco entendéis la gran necesidad y el anhelo del alma. Algunos están luchando a brazo partido con la duda. Se hallan casi en la desesperación, casi sin esperanza. Dios es
ofendido cuando sus representantes disciernen el uso de palabras triviales y frívolas. La causa de la verdad es deshonrada. Los hombres juzgan a todo el ministerio por el hombre a quien escuchen, y los enemigos de la verdad sacarán el máximo provecho de sus errores. El Evangelismo, página 157. Esto es tremendo. Estamos viviendo en un tiempo tan peligroso que no es tiempo para andar haciendo reír a la gente con sus anécdotas y chistes y mensajes frívolos, mensajes tibios, mensajes que no causan sino sensación. Y lo que hay que predicar en este tiempo es como lo hizo el gran apóstol: víboras. ¿Quién nos mandó? Muchas veces nos acercamos a un hermano o a una hermana es para mirar en qué condición se encuentra, porque nos creemos más santos que los demás. Y el único que, gracias a Dios, alabo su nombre, porque Él es el único que conoce verdaderamente las intenciones del corazón. Nadie más lo puede escudriñar. Aquí la cuestión es, ¿vives tú como Cristo? ¿Haces las obras de Cristo? ¿Tienes la fe de Cristo? Porque un verdadero cristiano hace lo que Cristo hacía. Escuche, 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Juan 6:68 dice: Señor, ¿a quién iremos? Y Jesús le dijo: tú tienes palabra de vida eterna. Le dijo Pedro a Jesús: tú tienes palabra de vida eterna. No hay necesidad de ir al montón, así sea un poquito, pero que predique la verdad. Y sobre todo la verdad presente. La verdad que atañe y nos llama la atención porque estamos en un juicio investigativo. A ver quién verdaderamente es hijo e hija de Dios. Quiénes son fieles y leales, perseverando cada día en este santo evangelio. Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Y Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y guarda mis mandamientos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que este hombre aceptó el llamado de Jesús? ¿Fue y vendió todo lo que tenía? ¿O se fue triste porque era muy rico? ¿Cuántos hoy están abandonando el camino del Señor por ganar la gloria del mundo? La Biblia dice que todo será destruido con fuego. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Palabra de Dios. Principios que me tienen que llevar a reflexionar, no cómo vive el hermano, qué hace la hermana, no, cómo estoy viviendo yo ese evangelio. Porque para juzgar está Dios. Primera de Corintios, capítulo 6 dice: no es tiempo de juzgarnos entre nosotros mismos. No es tiempo. Es tiempo de llevar en práctica lo que Jesús nos enseña en su palabra. Es el tiempo de llevar, de consagrarnos a Dios, de ponernos enteramente a su servicio y llevar a otros el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, de que Cristo viene pronto y que el mundo está pereciendo en la oscuridad. Pero tú y yo somos responsables, claro, si tenemos esta fe adventista, esta fe de esta iglesia que Dios levantó
para exaltar la palabra de Dios, para reconstruir las ruinas. El mensaje de la verdad presente, que hay una reforma pro salud, que hay que mirar cómo nos vestimos, que escuchamos, que vemos, que hablamos, que hacemos, por dónde caminamos, porque de la abundancia de la mente habla la boca. ¿De quién hablas tú? ¿De quién das testimonio que mora en tu corazón? ¿De las cosas de este mundo o de las cosas celestiales? Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplinar, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y esto no es un invento mío, esto está en el libro de Hebreos 12, 5 al 9. Palabras fuertes, pero es Dios el que nos lo está diciendo porque quiere que nuestra mente despierte, salga de ese letargo en que nos encontramos tan tranquilos en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, en el hogar y donde quiera estemos. Está diciendo: hey, hijo mío, hija mía, te he puesto en el mundo con un propósito, que seas mi embajador, que lleves, compartas el mensaje que se te ha ordenado: id y predicad, llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Dejemos de meter juego extraño a la iglesia. Lo metemos porque no estamos leyendo la Biblia, no estamos leyendo el Espíritu de Profecía, no estamos teniendo comunión con Dios, no estamos ayunando, estamos yendo a la iglesia como marionetas. Ahí voy porque ya sé por dónde tengo que ir. Pero Dios nos va a pedir cuentas de todo esto por nuestra negligencia espiritual. Dice Elena de White que por eso nosotros somos enanos espirituales, porque no crecemos en la fe. Jesús crecía en fe y en sabiduría, en gracia. El libro de Lucas 4:12, crecía en gracia y sabiduría. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:9. Vuelvo y repito, la gente puede decir: pero yo veo que en la iglesia hay un poco de hipócritas, hablan mal los unos de los otros, los mensajes no son lo que debiera uno escuchar. Pues vuelvo y le digo, pero es que Jesús, nuestro Padre, nos ha dejado el libro más precioso, el GPS espiritual, que nos conduce a puerto seguro. Y uno de los textos favoritos es: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es verdad, este mundo está lleno de agobio, de estrés, de sinsabores, pero tenemos que buscar la gracia divina. Y esa gracia es el Espíritu Santo que nos conduce por el camino recto, por el camino de la justicia, para ser verdaderos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:14. Incluso si ponemos nuestras vidas en las manos del Espíritu Santo, Él ora por nosotros porque Él sí conoce la necesidad de nuestro corazón. Nosotros muchas veces pedimos cosas que para nuestra vanagloria, pero Él sí sabe lo que mi corazón necesita y Él va a obrar en mi ser porque yo se le he dado el permiso. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no soy yo, es el Espíritu de Dios guiando mis pasos por el sendero recto. Él hiere solo para que, Dios, Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer.
El Señor no confía en ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Testimonios para la iglesia, Testimonio para los ministros, tomo 22. Página 22. Dios lo hace por amor, porque nos ama y nos reprende, pero nos reprende con amor. Muchas veces yo creo que eso es lo que falta en la iglesia, cuando no se saben dar las amonestaciones a los hermanos, a las hermanas, porque lo hacemos con rabia. Es que aquí el santo soy yo y aquí es lo que yo diga. No se trata de eso. Jesús buscaba con humildad y sencillez de corazón a todos los pecadores, y el gran apóstol lo hacía. Era amigo de los pecadores. Y muchas veces hoy nos creemos tan santos que pensamos que el que está por allá es un andrajoso lleno de lepra y no lo queremos ni mirar. Entonces, ¿cómo queremos que venga la gente a la iglesia si nosotros mismos no nos queremos? Si nosotros mismos no damos el mensaje. Por eso Mateo 24:12 dice, ¿y hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Pero no nos hemos puesto a pensar por qué no hallará fe. Porque la gente ya no tiene fe en el santo evangelio de Cristo. Porque no hemos sabido estar a la altura del mensaje que tenemos. Cada uno somos responsables del mensaje que hemos recibido y no lo hemos compartido. Porque hay muchos que sabemos que en la iglesia hay trigo y cizaña, pero hay muchos que se creen santos y quieren sacar la cizaña de la iglesia. Y Jesús dijo que tal vez si nosotros hacemos eso, quizás estén sacando el trigo de la iglesia. Miren lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en Mateo 13, 24 al 30. Cada vez que un cristiano se duerme, el enemigo se aprovecha de él, de su familia y de su iglesia. Cada vez que una iglesia se duerme, el enemigo se aprovecha de todos. Negligencia espiritual, falta de comunión con Dios, falta de relación, estudio de la Biblia, oración y testificación. Ahora pues, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Joel 2:12. El pueblo de Dios debe ser un pueblo convertido. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 355, un pueblo convertido, que le crea a Dios, que le crea a Dios sus promesas, que le crea a Dios que tiene cosas maravillosas, que está dispuesto a hacer por ti lo que tú ni te imaginas. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos pensamos que porque la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que ya lo sabemos todo. Nada. Cada día hay cosas nuevas que aprender de la palabra de Dios. Por eso Él te dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú ni te imaginas. Sin arrepentimiento verdadero no puede haber conversión verdadera. Muchos se equivocan aquí y demasiado a menudo toda su experiencia demuestra ser un engaño. Es por esto que tantos que se unen a la iglesia nunca se han unido a Cristo. Esta sí que es dura, es fuerte. Muchos piensan o pensamos que porque nos hemos unido a la iglesia, nos hemos unido a Cristo, pero resulta que llevamos las mismas tonterías del mundo a la iglesia. Entonces no tenemos una relación con Cristo. Porque si verdaderamente nos unimos con Cristo, en la iglesia, en la vida personal, en el trabajo, donde quiera estemos, vivimos siempre con el pensamiento elevado a Cristo, haciendo su voluntad, reflejando su humildad, su mansedumbre, su simpatía por los que hierran. Eso está escrito en un libro que se llama Espíritu y Profecía, página 297 y 298. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Hay muchos principios bíblicos aquí en este mensaje. Lo que este servidor quiere dejar en claro, esto no es un invento de hombres.
Esto es obra de Dios. Solamente soy un instrumento compartiendo un mensaje escrito para un mundo necesitado de que escuche la verdad. Porque Cristo viene pronto, el tiempo se está acabando. Y quizás mañana no tenga quien le llame la atención. Y el llamado a atención no lo hago yo, lo hace Dios a través de su palabra. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Hay muchos que llegan a la iglesia bonitos, bien presentados, muy elocuentes, tienen mucha palabra porque son muy inteligentes, pero recordemos que el primer archiengañador fue Satanás. Engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Y hoy está utilizando los mismos métodos. 95% de verdad y 5% de mentira. ¿Cuántos hoy en la iglesia están predicando mensajes triviales, juego extraño, diciendo que no es necesario ser tan estricto en la observancia de los mandamientos de Dios, que no es tan necesario ser tan escrupuloso con la observancia del sábado? Pues mi querido amigo, yo no lo entiendo de esa manera. El Señor es muy escrupuloso con su día santo y con la observancia de sus santos mandamientos. ¿Qué es un anatema? El diccionario bíblico dice un maldito, condenado a extinguirse o aniquilarlo, o sea, condenado a muerte, porque tergiversa la palabra de Dios. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Ministerio de Curación, página 102. El ejemplo de Jesús. El método de Cristo. Jesús siempre pasaba por donde alguien necesitaba. Una noche iba pasando allí por una de las calles de Jerusalén y había un señor pequeñito que tanta gente no podía ni verlo, se tuvo que subir a un árbol, a un sicómoro. Y claro, Jesús ya sabía que ese hombre necesitaba escuchar el mensaje. Y este Zaqueo quería escuchar al Salvador. Y Jesús llegó así y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, amigo, que vamos para tu casa. Y Zaqueo dice que devolvió 4 veces de lo que se había robado y aún le quedó. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios entra a tu corazón, tu vida cambia, tu mente es restaurada, tu cosmovisión es diferente, tu ánimo de vida es distinto. ¿Qué reflejas tú en la iglesia? ¿Qué reflejo yo en la iglesia? ¿O será que nos creemos tan santos que pensamos que los demás no tienen derecho a recibir un buenos días, feliz sábado? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? Muy orgullosos nos hemos vuelto. La comisión divina no necesita reforma. La manera que Cristo tiene de presentar la verdad no puede mejorarse. No necesita reforma. Es predicar lo que está escrito en el libro sagrado. Eso está en Evangelismo, página 382. Sanación antes que predicación. Eso es otra cosa. Muchas veces llegamos a las personas llevándoles ya, empezando por los mensajes de Daniel y Apocalipsis. Se nos olvida que a la persona hay que llegarle primero entablando una amistad, una relación, para ganarlos, para ganar su confianza, y ahí sí, compartir el mensaje suavecito, y va subiendo de tonalidad a medida que va conociendo el mensaje. Pero todo lo hacemos con prisa. Conozco gente que la preparación para el bautismo se demora entre 7 y 8 meses, pero conozco gente que en 2 meses ya ha preparado a gente para el bautismo. Por favor.
Hay que predicar la verdad con convicción, con toda firmeza, mostrándole a la gente qué es el verdadero mensaje de salvación, cómo vivir esta fe. Porque por eso muchas veces se lleva tan ligero a la gente a las aguas bautismales, que cuando llega una prueba, una gran prueba, ligerito se va a la iglesia porque no aguanta el golpe, no aguanta la prueba. Es que no se le ha dicho a la persona que este camino no es fácil. Después de que se toma el bautismo, ahí donde empieza la prueba, pero si perseveramos, la gracia de Cristo es suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso se lo digo con toda seguridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su gracia me es suficiente. Sanación antes que predicación. Si el cuerpo está enfermo, la mente también lo está. Hemos sido creados con 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23. Con la mente adoramos a Dios. Si la mente está enferma, resulta prácticamente imposible comprender las verdades espirituales que son esenciales para nutrir nuestra salvación. Los que están enfermos del cuerpo casi siempre están enfermos del alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo se enferma también. Ministerio Médico, página 315. Dijo el ángel: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Habéis tropezado en la reforma pro salud. Esta os parece un apéndice innecesario de la verdad. No es así. Esta es parte de la verdad presente. He aquí una obra para vosotros, la cual será más ardua y os probará más profundamente que ninguna otra cosa que se os haya requerido hasta ahora. Mientras vaciláis y os detenéis, fracasando en apropiarse de la bendición que es vuestro privilegio recibir, sufrís una pérdida. Estáis tropezando con la misma bendición que el cielo ha colocado en vuestro sendero para hacer el progreso menos difícil. Satanás presenta esto ante vosotros en la luz más objetable, para que combatáis en contra de aquello que sería de mayor beneficio para vosotros, lo cual sería para vuestra salud física y espiritual. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 546. La reforma pro salud. Hay muchos dicen que dictador, que estás mal de la cabeza. ¿Cómo se le ocurre prohibirnos comer la carne? ¿Cómo se te ocurre decirnos que no consumamos leche? Y es que no lo estoy inventando yo, lo dicen los libros del Espíritu de Profecía, el Ministerio de Curación y el Ministerio Médico. Es un consejo para tu bienestar, para el mío. Los animales están siendo llenos de hormonas, de químicos, las aves. ¿O usted cree que es muy grato comer un pescado siendo que está lleno de radiación, de petróleo, de todos los químicos que ahora con todas estas guerras están destruyendo los barcos llenos de petróleo en el mar? Es por tu bien que Dios nos dice: no consumáis esto. Es por nuestro bien. Pero como dijo el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Tú da la palabra, porque son muy rebeldes. Ezequiel 2, 7 y 9. Ningún tema entre los que son presentados a los habitantes de nuestras ciudades atraería un interés tan grande como el que concierne a la salud física. Libro La Temperancia, página 174. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médica misionera. Eventos de los últimos días, página 81. Pero muchos no aman este ministerio. Queremos estar tranquilitos en la iglesia. Ahí nadie nos molesta. Ahí no incomodamos a nadie.
La verdad debe llegarle a la gente mediante la reforma pro salud. Esto es esencial a fin de atraer la atención respecto a la verdad de la palabra de Dios, a la Biblia. Porque si la mente está enferma, no recibe, no percepciona, no es capaz de asimilar las verdades del Santo Libro. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Mateo 12:31. ¿Por qué? Porque mire, todo el discurso de este tema va en una señal de arrepentimiento. Dios te está diciendo, venid a mí, yo transformo tu vida, yo te doy paz, te doy fe, te doy esperanza, cambio tu vida. Pero es que el mundo es tan bueno que no tengo tiempo para Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Rechazar el llamado del Evangelio. Rechazar la invitación que te hace Cristo, que dice, venid a mí. Venid a mí. Hay un punto más allá del cual la acción de Dios no puede alcanzar el corazón de las personas. Cuando alguien se resiste a la acción de Dios, cuando alguien rechaza de forma repetitiva su influencia, entonces Dios permite que el hombre siga el curso de su propia naturaleza humana. O sea, nos deja que sigamos divagando por el mundo. Pues quiero andar por este lado, pues el Señor nunca te va a obligar. Te muestra, te atrae con cuerdas de amor, pero nunca te va a obligar. Mientras que Satanás sí, pero Dios por amor nos ha dado el libre albedrío. Tú eliges. Nosotros hemos elegido, yo elegí el camino del Señor. ¿Que hay luchas? Claro, muchas, pero ahí voy, perseverando, orando y clamando y a Cristo esperando. Nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación al arrepentimiento. Review and Herald, 29 de junio del año 1897. ¿Qué ocurre si no reconozco y me arrepiento de mis pecados? Pues Jesús lo dijo muy sencillo, y son palabras de Jesús. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de mí o dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 422. Primera de Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1. Mensaje de esperanza para nosotros. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Por eso nuestras vidas las debemos poner en su presencia, a sus pies. Señor, te encomiendo mi vida, te encomiendo mi alma, te encomiendo mi ser, porque yo no sé gobernar mi vida. Y el Espíritu de Dios toma el control de tu diario vivir. Pero debo reconocer que lo necesito. Con humildad, con mansedumbre, de corazón. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y que ese vacío sea llenado por la gracia del Espíritu Santo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 345. Cuando
permitimos que el Espíritu de Dios limpie nuestra mente, debemos mantenerla llena de su presencia. Y eso también está en la Biblia. Vamos un momentito a Mateo capítulo 12, Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. El espíritu, dice el encabezado, el espíritu inmundo que vuelve. Nuestra mente, cuando aceptamos la palabra de Dios y tomamos el bautismo, decididos a andar por los caminos del Señor, eso no es todo. Tenemos que nutrir nuestra mente cada mañana, cada tarde y cada que haya momento propicio para ello, llenar la mente de la palabra de Dios, de la presencia, de su presencia. Y está en la Biblia. Oiga lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y ordenada. O sea, nada me gano con ir bien bonito a la iglesia, participar de los programas de la iglesia, dar diezmos, ofrendas, si aquí no mora Cristo. Porque esto es lo que verdaderamente vale la pena. Comunión, relación, que mi vida está llena del amor de Cristo, lleno de su presencia, que refleje su amor, su gloria, su luz, su verdad. Dice así, si eso no existe, entonces pasa lo siguiente, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Palabra de Jesús. No se trata de cuánto sabes tú de Biblia, cuánto sabes tú de ciencia, es cómo vivo yo ese santo evangelio. Es mejor poquito bien practicado y no un montón y viviendo a medias. Aunque así estamos muchos, viviendo a medias. Y va a llegar el día en que el Señor va a decir, hecho está y se acabó. Y nos quedamos fuera del cierre de la gracia. Este sigue siendo el ruego de Jesús por ti y para mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Muchos sabemos hacer la voluntad de Dios, pero no queremos porque lo vemos muy penoso. Pero es porque lo queremos hacer solo, según a mí me parece, según a mí mi criterio me lo dice así, o según como dicen los hombres. No, tenemos que buscar la gracia, la compañía y la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos dé sabiduría y nos conduzca por el camino recto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3, 7, 8 y 15. El mensaje es para ti. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene un plan mejor para ti que tal vez aquel proyecto que tú tienes. Dios te ofrece algo mejor, pero debes someter su carácter a Él. A Él. No a ningún hombre, al hombre del Calvario, a Cristo Jesús nuestro Señor. Él tiene un plan maravilloso para ti y un mensaje de gozo, de paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3.
Cuando hemos confiado en la palabra de Dios y tenemos una fe explícita, somos íntegros a Dios como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, como Pablo, como Isaías, como aquellos grandes hombres de la antigüedad. Entonces Dios se compromete a guardarnos, a protegernos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la palabra del Señor. ¿Por qué Cristo no ha venido? Interesante pregunta. Porque no quiere que... Bueno, se lo voy a leer, está en la palabra de Dios. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eventos de los últimos días, página 92. Los cristianos esperamos que Jesús venga a la tierra por segunda vez, pero Él nos espera a nosotros para volver. O sea, nosotros, es que Cristo no viene, pero Él dice que vendrá, y ojalá no nos pille descuidados, porque vendrá como ladrón en la noche. Y esto que voy a leer es un mensaje triste, pero es verdadero, y lo dice Elena de White, la mensajera del Señor, en un libro que se llama Eventos de los últimos días, página 147. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Y esto también tiene un principio bíblico. Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, llegó el verano y yo no he sido salvo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Debemos estudiar la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Jesús dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, dice la palabra del Señor: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dice, miradme a mí. O sea, miremos a Dios, busquemos a Dios. Isaías 45:22. Pero quizás tú estás enamorado de un predicador de fama. Y no, es que yo quiero escuchar a este hombre, porque esto sí es un mensaje de amor. Y mire, no, hermano, tienes que leer tu propia Biblia. Porque quizás esos mensajes, desde que crean sensacionalismo y que crean no sé, ese fulgor momentáneo, no es el mensaje que tú necesitas. No estoy diciendo que sea malo escuchar a estos predicadores, pero escucha el mensaje que te lleve a una reflexión. A una reflexión, porque Dios está diciendo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a Él que tenemos que mirar. ¿Quién predica de Él? ¿Quién predica la palabra? Por ejemplo, hoy me encantó porque el sermón que se predicó en la iglesia fue Santiago capítulo 3. Me encantó porque todo fue en base a la palabra de Dios. Sin historietas, ni cuentos, ni tonterías. Palabra de Dios. Lo que tiene que predicarse desde el púlpito. La palabra. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la Biblia? El objetivo del estudio bíblico no es enseñar solamente doctrinas, no es llevar a una persona a una iglesia y no es conseguir que se bautice. El objetivo es acercar a la persona a Dios, que la persona descubra su pecaminosidad, que descubra a Jesús y su expiación, que se arrepienta y se bautice, que el Espíritu Santo lo convierta, que el Espíritu Santo lo santifique y lo habilite para servir a Dios, que pueda formar parte del remanente del verdadero pueblo de Dios, que persevere hasta el fin. Que persevere hasta el fin. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
El que no me ama no guarda mis palabras. Juan 14, 21 y 24. Recordemos que el pueblo de Dios siempre ha sido un pequeñito. Lucas 12, 32 dice: no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha complacido daros el reino. Mateo 24 dice: donde está el cuerpo muerto, allí están las águilas. Hay iglesias que están, que no les cabe un tinto a cucharadas. Pero es un mensaje que se predica allí, el mensaje es muerto. Es un mensaje muerto, así lo dice la palabra del Señor. Donde está el cuerpo muerto, allí están las águilas. O sea, un mensaje que no predica la verdad de Jesús completamente. Sí, hablan de la Biblia y todo eso, pero son carismáticos. Y Dios no tiene un mensaje carismático, tiene un mensaje de convencimiento, de conversión, para que nos arrepintamos y lo busquemos a Él de corazón, para que transforme nuestra vida. El Señor le dijo: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ezequiel 9:4. En vez de estarnos criticando los unos a los otros y haciéndonos la vida cristiana más imposible, oremos los unos por los otros. Es el consejo de la palabra de Dios. Dice: orad los unos por los otros, fortaleceos los unos a los otros. Los fuertes ayuden a los débiles, para que seáis dignos de ser sellados. Ezequiel 9:4. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 69. Palabra de Dios, espíritu y profecía, escrito está. Esto, muchas veces la gente dirá: pero es que usted no presenta sus propios argumentos. No, yo no necesito presentar mis argumentos, porque los argumentos míos no valen nada. De nada sirven, mientras que la palabra de Dios sí tiene poder. Y tiene mucho poder. ¿Qué espíritu se necesita para entrar al cielo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. ¿Qué milagro le pidió el rey David a Dios? Y eso es lo que nosotros necesitamos, un cambio de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, o sea, una mente limpia, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de tu presencia. Salmo 51:10. Y eso lo hace la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Y el 12:1 dice que presentémonos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese debe ser nuestro culto racional. Las claves para un crecimiento en la gracia de Cristo. ¿Qué milagro le debemos pedir nosotros a Dios? Que el lucero de la mañana salga en nuestras mentes, en nuestros corazones. 2 Pedro 1:19. Cuando el lucero salga, irá en aumento hasta que Dios resplandezca en nuestros corazones. 2 Corintios 4:6. ¿En qué medida cambia la vida del cristiano cuando recibe un corazón nuevo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Cuál es la meta después de ser bautizados? Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:3. Cuando Dios transforme nuestros caracteres, nuestra mente, ¿hasta qué punto seremos semejantes a Jesús? Nosotros tenemos la mente de Cristo.
Primera de Corintios 2:16. Ahí debemos estar nosotros, sometiéndonos cada día al Maestro, al Artífice divino. Preparaos, preparaos, preparaos. Arrepentíos para que puedan formar parte del verdadero remanente del pueblo de Dios. Todos somos hijos de Dios por creación, pero solo los que hayan nacido, no solamente física, sino espiritualmente, son los verdaderos hijos de Dios. Solo aquellos a quienes Dios haya trasplantado un corazón nuevo y sean semejantes en carácter al Hijo de Dios, vivirán para siempre con Él en el cielo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y esto se lo dijo Jesús a Nicodemo, a un importante líder del Sanedrín. Es necesario nacer de nuevo. Y mire que era un maestro. Es que no se trata de cuánto tú sabes. ¿Has nacido de nuevo? ¿El amor de Cristo está en tu corazón? ¿Eres semejante a Cristo? Ese es el mensaje que el Señor quiere compartir para ti y para mí en este santo día. No es el momento para coquetear con los vestidos del diablo, su dieta, sus diversiones y sus influencias mundanas. Es el momento de mantener el mayor nivel para que el mundo pueda ver la diferencia entre los verdaderos hijos de Dios. Esto lo dijo el presidente de la Conferencia General, Ted Wilson. Termino con esto. El tiempo se acaba. El último remanente tendrá 3 características básicas. Experimentará un arrepentimiento constante, vivirá una vida de conversión diaria y tendrá una santificación total. Las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debe realizarse la obra. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto de Judea. El mensaje que Cristo dio a la gente era: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas las partes que los hombres deben arrepentirse. Mensajes Selectos, tomo 2, página 20. Y será como en la iglesia primitiva. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban de a ser salvos. Es el Espíritu de Dios el que convierte, el que transforma. Usted y yo, que estamos en este camino, nuestro único deber es presentar la verdad. Y si alguien acepta hacer los estudios bíblicos, hacerlos con oración y rogando a Dios que ayude, primero que todo, al instructor para que dé el mensaje como Dios manda, no como le parece y no como Dios manda, y la persona que lo está recibiendo para que sea receptiva al mensaje de salvación. Pregunta: ¿podemos acaso afirmar que somos el remanente si no estamos creciendo? Respuesta: Dios no permitirá que la iglesia crezca hasta que no estemos listos. Dios tiene mucha gente sincera que llegará a la iglesia cuando estemos preparados para recibirla. La cuestión es: ¿estamos preparados para recibir los que lleguen con el vestido roto, con tatuajes, con piercing? ¿Estamos preparados? Porque si nos odiamos entre nosotros mismos, ¿qué esperamos con la gente que Dios tiene para traer a la iglesia? ¿Qué esperanza? Queremos ver la iglesia llena, pero no permitimos que el amor de Cristo more en nuestro corazón. La iglesia no solo debe crecer en número, sino en madurez espiritual. Vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: preparaos, preparaos, para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados.
Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 24. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Buscadme y viviréis, dice la palabra de Dios. Amós 5:4. Querido hermano, querida hermana que me escucha, lo que este servidor ha compartido es lo que Cristo, los discípulos, el gran apóstol y aún nosotros como movimiento adventista debemos predicar. Que Cristo viene pronto y que debemos arrepentirnos y hacerlo de corazón, y Dios se compromete a fortalecernos con su gracia y con su dirección para transformarnos, reavivarnos y a llevar una vida práctica que mostremos su imagen, su sencillez, su amor, su grandeza, su poder. Es mi deseo y oración que el Señor te bendiga grandemente y recuerda, Cristo viene y el día de salvación es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Si te agrada este tema, compártelo, y si hay alguna cosa que te inquieta, deja los comentarios, que me gustaría saberlo. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad.